¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a desarrollar nuestra tercera sesión de este curso de residencia y supervisión de proyectos productivos y proyectos de riego. En esta oportunidad, el temario que vamos a ver es relacionado a la programación y control de proyectos de productivos y de riego, las modificaciones en la ejecución de este tipo de proyectos y las valorizaciones y liquidación de estos proyectos, actividades que corresponden a las responsabilidades y funciones propias tanto de la residencia como de la supervisión. Bien. Respecto al control y ejecución de proyectos, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que prestar atención a dos aspectos. Uno, que el proyecto se puede ejecutar en el plazo que se ha indicado en forma conjunta. Es decir, si el proyecto está considerado para ser ejecutado en un periodo de 8 meses, ¿no? Todas las actividades tendrían que ejecutarse en ese periodo. Pero además, como habíamos mencionado anteriormente, el expediente técnico nos indica también plazos desagregados a nivel de cada partida. Cada partida va a tener su propio presupuesto y su propio plazo. Y el control de la ejecución de proyectos va a estar orientado a ese aspecto también. Es decir, nosotros tenemos que controlar que cada una de las partidas se ejecute en el periodo de tiempo que se ha asignado específicamente para esa partida. Y también se considere el gasto específico que se ha destinado para esa partida. Para ello, nosotros tenemos que desarrollar una apropiada planificación de todo el proyecto. Tenemos que considerar, ¿no? Cuál es la meta que se ha trazado, la meta conjunta, la meta macro, y tenemos que nosotros desagregar esa meta de acuerdo a al contexto en el cual se está ejecutando el proyecto. Porque si bien es cierto, cuando se ha planteado el expediente, se ha considerado una serie de plazos, pero estos han sido de modo prospectivo, es decir, alguien ha planteado, ha imaginado que las condiciones iban a ser de tal o cual forma, y en función a eso ha indicado que tal plazo para tal partida era el apropiado. Nosotros ya en la ejecución vamos a encontrarnos con las condiciones reales, ¿no? Si esas características que estaban consideradas inicialmente efectivamente se están dando, y si no, ¿no? Nosotros tenemos que plantear las actividades de acuerdo a esas nuevas características. Un elemento fundamental para esta planificación es el presupuesto. Este presupuesto tiene que ser el apropiado. Para eso se debe de haber generado en las modificaciones del caso, si es que en el estudio de compatibilidad se consideró, se verificó que era necesario el mismo, o si en el proceso de ejecución se ha determinado la necesidad de alguna variación, ¿no? Y esto se tiene que haber justificado apropiadamente también. Dos aspectos importantes en la ejecución va a ser la programación y el presupuesto. Ambos van de la mano. La programación es el documento en el cual se va a plantear todas las actividades calendarizadas que se tienen que desarrollar para poder alcanzar las diferentes metas del proyecto, tanto a nivel general como a nivel periódico, es decir, la meta de avance de cada mes, ¿no? Y el presupuesto viene a ser el documento donde van a estar indicados todos los rubros que se van a desarrollar, todas las actividades o partidas que se van a desarrollar, sus unidades de medida
¿no? O sus metrados, y sus respectivos valores unitarios, sus precios unitarios, a nivel de partida, es decir, de cada metrado, y también a nivel de cada insumo, de modo tal que nosotros podamos tener una lectura bien disgregada de cuáles son los montos que efectivamente se van a considerar para la ejecución del proyecto. Y con estos dos se va a hacer la programación del proyecto, ¿no? Esta programación se va a realizar a través de tablas y gráficos en las cuales nosotros vamos a ir acomodando y proponiendo el desarrollo secuenciado de las diferentes actividades que conforman el proyecto, considerando una serie de aspectos, ¿no? Recursos, presupuestos, plazos, responsables y demás. Pero tiene que estar vinculado a la propuesta planteada en el expediente técnico y las modificaciones que se puedan haber generado. Un aspecto importante va a ser el control de los diferentes procesos o de las diferentes partidas. Este control básicamente está orientado a reducir, digamos, los errores o las desviaciones en el proceso de implementación del proyecto. El primer llamado a implementar estas medidas de control va a ser la residencia, el residente, ¿no? Porque él va a dar directrices, va a dar lineamientos de qué partidas se deben desarrollar, cómo y bajo qué responsabilidad tienen que estar, y luego tiene que proceder a verificar que esto se esté ejecutando conforme él ha dispuesto. Para ello, él tiene que elaborar propios procesos de control. Perdón. Entonces, este control tiene que estar orientado a una medición del cumplimiento de las metas conjuntas e individuales, es decir, las metas que el residente está planteando para un periodo, un mes, y también metas que están segmentadas por días o por semanas o por 5 días o quincenas, lo que fuese. Esto con la finalidad de que pueda ir incorporando una serie de medidas que le permita alcanzar esta meta programada, porque si solamente plantea técnicas o medidas de control para el mes y no para la semana o para la quincena, no va a poder verificar que, o no va a poder indicar alguna medida que le permita revertir una desviación, ¿no? Antes de que se cumpla el mes. Por ejemplo, si yo he indicado, ¿no? He coordinado con los asistentes técnicos de campo que deben desarrollar sus actividades, ¿no? Y que cada uno debe de capacitar, qué sé yo, 2 veces a la cantidad de beneficiarios que tengan en su jurisdicción, y cada uno, digamos, que tiene, qué sé yo, 50, ¿no? Estoy dando a entender que en el mes deberían de dar asistencia técnica a 100, o de dar 100 asistencias técnicas. Pero yo no voy a verificar eso todavía a fines de julio, ¿no? Porque a fines de julio alguien me dirá, pues, ¿sabe qué dije? Hubo mucha lluvia o hubo esto, no sé, mi moto se malogró, me torcí el pie y por lo tanto, pude trabajar únicamente 3 días, así es que lo único que ha avanzado son 20 visitas o 5 visitas. Y va a fin de mes no va a decir, uy, qué pena, ¿no? Ya pues no importa, para la siguiente será, ¿no? Cuando te recuperes, recuperas lo que no has hecho ahora.
Yo tengo que tener un control más exhaustivo, un control más minucioso, de modo tal que si yo tomo conocimiento que mi extensionista se accidentó o la moto se le malogró en los primeros días de este mes de julio, yo inmediatamente adopto medidas de contingencia para permitirle que él siga brindando asistencia técnica, ¿no? Voy con la camioneta, saco la moto para que la reparen o le llevo una moto de repuesto mientras saco la otra y hago que la reparen, lo que fuese. De modo tal que mi variación, mi desviación de mi meta no sea muy amplia, porque yo como residente tengo que orientarme a que se cumplan los plazos. Entonces, es importante que se establezcan estas estrategias de control. Para ello, ¿no? Una buena forma de controlar esta es a través de los diagramas de barras o de Gantt, ¿no? Es una forma a través de la cual se pueden representar en un plano cartesiano la propuesta de ejecución de actividades, ¿no? De partidas. Tiene como ventaja que nos va a brindar una idea de cómo plantear o cómo programar y cómo controlar, pero en desventaja, ¿no? Mezcla la programación con la planeación. Y en procesos productivos complejos, esto va a estar vinculado a una serie de limitaciones. No nos va a permitir desagregar apropiadamente qué componentes o qué aspectos de un proceso complejo son los que están marcando un avance más lento o un avance restringido o con ciertas limitaciones. Es recomendable, sí, ¿no? Pero tiene estas deficiencias. Y tenemos otra propuesta de programación que es a través de los diagramas PER, que tienen una ventaja importante, que nos va a establecer la interacción entre las diferentes actividades. Al mismo tiempo, nos va a permitir realizar acciones en paralelo y también vamos a poder identificar rápidamente cuál es el periodo exacto que le corresponde a cada una de las partidas, quién es el responsable e incluso, ¿no? Cuál es la fecha en la que inició una determinada actividad. Esto nos va a facilitar en gran medida un mejor control, porque en el anterior, en el diagrama Gantt, también podemos identificar, pero no se puede generar interacción de actividades. Acá sí, ¿no? Ahí, como ven, hay una serie de vínculos entre una y otra actividad. Generalmente este es el esquema de programación de obras más recomendado, ¿no? Porque es más versátil y también permite incorporar una serie de datos de control mucho más específicos. Nombre de los responsables, fecha de inicio y fecha de culminación. Pues se puede ir modificando de acuerdo al avance. Y además nos va a permitir establecer fácilmente la ruta o las rutas críticas del proyecto, ¿no? La ruta crítica básicamente viene a ser el conjunto de actividades que tienen una holgura de tiempo igual a 0, es decir, que no permiten o que no se pueden postergar o no se pueden atrasar porque no hay márgenes de plazos adicionales para estas. Y un atraso de las mismas significa una variación en un conjunto grande también de actividades posteriores. Nosotros siempre que planteemos nuestros programas, nuestros cronogramas de trabajo, tenemos que considerar esta ruta crítica del proyecto. En el caso de proyectos productivos, generalmente la ruta crítica está centrada en las capacitaciones y en la asistencia técnica, ¿no? Porque si éstas se desarrollan según la programación que hemos planteado, se va a alcanzar uno de los objetivos principales de los proyectos productivos, que es la asistencia técnica y la capacitación. Y hay veces que estas no permiten variación, ¿no? Yo puedo capacitar, qué sé yo, o puedo dar 3 o 4 visitas de asistencia técnica por día, ¿no? Cada una que me demore 2 horas,
que sabe que inicia a las 7 de la mañana, termina a las 11 del día, a las 12 del día ya los trabajadores están en otra actividad, y de ahí la puedo retomar a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde, periodo en el cual los trabajadores o los agricultores también culminan sus actividades. Si por alguna razón las visitas de asistencia técnica que tenía programados para el día de hoy no las puedo realizar por lluvia o porque me puse mal, la moto se malogró, el productor no estaba, se fue de parranda, qué sé yo, esa asistencia técnica no la voy a poder, o esas asistencias técnicas no las voy a recuperar en otro momento, no es decir, muy bien, no hemos hecho hoy día la visita de asistencia técnica y mañana la hacemos, ¿no? Porque mañana tengo otros compromisos con otro grupo de productores. No le voy a decir, bueno, no hicimos la asistencia técnica que nos correspondía de 7 a 9, ahora la vamos a realizar en la madrugada, ¿no? De 4 a 6 de la madrugada. O tampoco va a darse esta figura. Ay, carambas, qué pena. No realicé mis visitas de asistencia hoy día, las realizo mañana. Y hago que el día ya no demore, ya no dure solo 24 horas, sino dure unas 8 horas más, 32 horas, para encajar mis 4 visitas ahí y regularizar todo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto de la ruta crítica en proyectos productivos, porque como están centrados a la prestación de servicios, ¿no? Asistencia técnica, capacitación, los servicios son un tipo de bien irrecuperable en el tiempo. Aquel servicio que no brindas hoy, no lo vas a poder brindar mañana, simplemente es un servicio que ya no se puede recuperar. Siempre hay que tener cuidado con eso. Otro aspecto que se tiene que considerar en la programación es el acortamiento de la duración del proyecto. Para esto se tiene que verificar qué actividades o qué partidas, ¿no? Pueden desarrollarse en menores periodos de tiempo a través de la optimización del tiempo, a través de la incorporación de mayores recursos, ¿no? O de la multiplicación de los ejecutores de esa actividad. Por ejemplo, si yo desarrollo la asistencia técnica, digamos, voy a desarrollar 50 o 100 visitas de asistencia técnica en un mes, ¿no? Un solo técnico. Si yo incorporo un técnico más, desarrollaré tal vez esas 100 visitas en 20 días o en 15 días, no lo sé, ¿no? Porque va a haber otro técnico más que va a asumir las funciones. Y en ese sentido, ¿no? Yo acortaré, pues, la duración de algunas actividades del proyecto. Pero este acortamiento de duración del proyecto va a analizarse cuidadosamente. No solamente depende de la holgura de la actividad, ¿no? Y también del flotante total, sino también depende de la disposición presupuestaria. Si el dinero va a permitirnos desarrollar esa estrategia. Si el presupuesto es el suficiente para poder gestionar en este sentido, se puede realizar. Si no, no va a ser factible, ¿no? Por ejemplo, se pueden incrementar el número de equipos de fumigación para la parcela demostrativa, para el campo demostrativo. Como les mencioné, se puede incrementar el número de técnicos, pero únicamente si el presupuesto lo permite. Si el presupuesto no lo permite, lo único que tenemos que hacer es buscar optimizar los plazos de otra forma. En el caso de proyectos productivos, asistencia técnica es bien difícil optimizarlo, ¿no? Se tendría que generar pues una interacción con los beneficiarios en la cual la asistencia técnica se inicie o más temprano o abarque prácticamente la hora de descanso de ellos también, es decir, mediodía, ¿no? Porque más o menos una visita de asistencia técnica entre el traslado, la llegada, el saludo, la visita de campo, el recorrido, la evaluación, el intercambio de información y la definición de la recomendación te toma entre 1 hora y media y 2 horas, ¿no? Entre todos los traslados y todo lo demás. Entonces, si empezamos nuestra actividad a las 7 de la mañana, en el mejor de los casos vamos a realizar 4 visitas de asistencia técnica a lo largo del día, considerando un periodo de reposo y respetando también el periodo de reposo de los productores. Si nosotros logramos convencerlos de trabajar la visita en este periodo de reposo, se podría optimizar algo.
¿no? Pero no es muy dado. Un aspecto importante entonces siempre va a ser la asignación de recursos. Pero acá se tiene que considerar también que esta asignación de recursos tiene que ser el apropiado. No solamente es facilitarles el monto que está considerado en el expediente, sino también que este monto sea el apropiado para que se pueda gestionar la partida en un contexto de idoneidad, ¿no? De modo tal que se pueda pues garantizar que el presupuesto permita la ejecución de todas las actividades o de todas las partidas que se habían planteado. Recuerden siempre que sus actividades tienen que estar orientadas a garantizar ello, ¿no? Que el presupuesto les permita cumplir todas las actividades y también en el periodo de tiempo que se ha establecido. Dentro de la ejecución de obras, ¿no? Si es que hay estas en el proyecto, se tiene que tener en cuenta el control de materiales, el control de equipos, ¿no? Las características, el comportamiento, capacidades, competencias de los equipos y también de las pruebas, ¿no? Sobre todo en infraestructura. En el caso de proyectos productivos, si es que hay infraestructura, generalmente este es a nivel modular, ¿no? Los módulos de desecado, los módulos demostrativos y demás. Si hubiese alguna infraestructura de mayores dimensiones, también se aplica esto. En el caso de estas infraestructuras modulares, también se puede aplicar el mismo. En cuanto al control de plazos y presupuestos, ¿no? El control de presupuestos siempre tiene que tener en cuenta los adelantos, sobre todo en obras de riego, en proyectos de riego que generalmente o en una buena proporción se ejecutan en la modalidad de administración directa, o perdón, indirecta. Y ahí se van a generar pues los dos tipos de adelantos, ¿no? El adelanto directo que alcanza un 20% como máximo y el adelanto de materiales que alcanza hasta un 40% del monto original, pero orientado únicamente a los materiales más importantes del expediente técnico de la obra, ¿no? Que ustedes lo van a poder identificar rápidamente a través de la revisión de la fórmula polinómica, ¿no? Ahí es donde va a aparecer qué materiales son los más importantes. Acá se tiene que verificar, tanto la residencia como la supervisión tienen que verificar que el adelanto esté comprendido dentro de los porcentajes establecidos, que se hayan cumplido también con los requisitos necesarios y que también se hayan establecido, que se hayan gestionado dentro de los plazos indicados, ¿no? 8 días para el adelanto directo y en el caso del adelanto de materiales, ¿no? De acuerdo al calendario de adquisiciones de materiales. Y otro aspecto importante de control de estos adelantos son las amortizaciones. Estos van a ser periodos de descuentos que van a estar establecidos a través de un acuerdo entre el contratista y la entidad. Y la residencia y la supervisión van a ser los encargados del monitoreo del control de los mismos, ¿no? Sobre todo de la estimación apropiada de los valores de amortización. De modo tal que la entidad no se vaya a ver afectada, ni tampoco el contratista. Otro aspecto importante que se va a tener en cuenta son las valorizaciones y metrados. La valorización básicamente viene a ser la cuantificación detallada por partidas. En el caso de proyectos productivos y de riego por administración directa, la valorización se detalla a nivel de cada una de las partidas que se han ejecutado en el periodo de informe. Todas sin excepción. En el caso de proyectos de riego por administración indirecta, estas partidas corresponden, o estas valorizaciones corresponden a las partidas principales. La finalidad de la valorización y del metrado es generar un pago o un monto a cuenta de ejecución, ¿no? Es decir, nos va a permitir establecer la valorización, nos va a permitir establecer un monto de dinero ya ejecutado.
Eso para ambos tipos de administración. Para la administración directa es el monto de dinero ejecutado del presupuesto disponible para la entidad. En el caso de una administración indirecta es el monto ejecutado de la inversión que se le tiene que reconocer al contratista, ¿no? Para que éste pueda continuar ejecutando sus actividades. En cuanto al plazo de elaboración, ya sabemos, todas las valorizaciones y metrados se elaboran hasta el último día de cada periodo de informe. En ningún caso la valorización se inicia o se elabora cuando se ha cumplido el periodo, ¿no? Es decir, ayer ha sido día 30 y hoy día yo todo empeñosito empiezo mi valorización, ¿no? Y digo que, no, me han dado 5 días nada más o 3 días para presentar mi valorización. Qué mala es la entidad, ¿no? Me da solamente 3 días para elaborar mi valorización. Qué exigente, qué dura, qué draconiana. No es así. Estos son los días que yo tengo para presentar mi valorización. La valorización la pudimos haber iniciado desde el día 1, es decir, yo hoy día 1 de julio, inicio mi valorización de julio. Empiezo a elaborar mis cuadros, mis esquemas, empiezo a subir información sobre las partidas que he ejecutado, qué insumos he requerido, etcétera. Y hago lo mismo el día 2, el día 3, etc. Y así. Y cuando llega el día 31, fin de mes, ¿no? Simplemente ya incorporo los últimos periodos y hago los análisis, la síntesis, etcétera, respectiva, los ajustes, los recálculos y demás. En ningún caso, ¿no? Se debe de entender que la valorización se inicia recién a la culminación del periodo de informe, ¿no? En cuanto a la responsabilidad es de la residencia, residente, jefe de proyecto, coordinador de proyecto, como se denomine es el responsable de la elaboración de los metrados y de las valorizaciones. Se entiende o se asume de que idealmente debería de ejecutarlo de forma conjunta con la supervisión, pero esto no necesariamente es obligatorio. Se puede ejecutar también de forma separada y de forma individual a través de la participación de cada uno de ellos. No hay dificultad en ese aspecto. Ahora, en cuanto a las valorizaciones, ¿no? Si hablamos de una administración indirecta, la valorización puede ser en dos modalidades, a precios unitarios o a suma alzada. Por lo general, en proyectos de riego que estén involucrados o que estén orientados a canales, pases, alcantarillas, cosas así, es a suma alzada. Si fuese una bocatoma, ¿no? Donde hay excavación, movimiento de tierras, podría ser a precios unitarios. Por lo general, a precios unitarios es cuando no se ha podido determinar apropiadamente, ¿no? Las características, las dimensiones de la infraestructura que se va a desarrollar. Es muy difícil. Y esto se da generalmente cuando hay excavaciones o movimientos de tierra. Y la otra modalidad de suma alzada es cuando existen todas las condiciones apropiadas para la determinación a mucha exactitud de las dimensiones y las características de la infraestructura, generalmente en edificaciones que están sobre la superficie del suelo. Una de ellas son los canales, por ejemplo. El procedimiento, ¿no? Es la elaboración del expediente técnico, perdón, la elaboración de los metrados, la inicia la residencia, ¿no? Si es una administración indirecta, la residencia la presenta ante el contratista
Y el contratista, ¿no?, hace una serie de verificaciones y de ahí se la traslada a la supervisión. Esto en proyectos de riego en administración indirecta. En proyectos de riego de administración directa y en proyectos productivos que son de administración directa, el residente o coordinador del proyecto, jefe de proyecto, como se le denomine, elabora la valorización y la presenta a la supervisión. La supervisión va a hacer una verificación, ¿no? Va a compatibilizar si efectivamente la información que él ha recabado, la información que él ha construido, se ajusta a este mismo monto valorizado, y de ser así, ¿no?, lo aprueba. Y si no, le solicita a la residencia que haga las modificaciones, retire partidas o retire metrados, etc., dependiendo de las características. Y de ahí ya procede a la trámite regular para el pago respectivo. El proceso de ejecución, tanto en proyectos productivos como proyectos de riego, en ocasiones vamos a encontrarnos frente a la necesidad de considerar mayores metrados. Un mayor metrado básicamente es una mayor cantidad de unidades de una partida, sin que esto signifique la variación, la modificación del diseño técnico de esa partida o incluso del proyecto. En términos muy simples, ¿no?, significa que en lugar de 2 talleres, ¿no?, o de un taller con 20 participantes, ahora va a ser un taller con 25 o con 30 participantes. Ahí no estoy variando el taller, no estoy indicando que va a ser, ya no va a ser taller, va a ser curso, no estoy requiriendo mayor periodo de tiempo tampoco, lo único que estoy modificando es la cantidad de beneficiarios. Eso es un mayor metrado. Ahora, puede darse también una mayor o prestaciones adicionales. Una prestación adicional es lo que nosotros conocemos como nuevas partidas. Son partidas que no estaban consideradas en el diseño original del proyecto y por lo tanto, pero que tienen que ser, obligatoriamente ser consideradas para garantizar el cumplimiento del proyecto. Estas prestaciones adicionales siempre indican o siempre requieren un nuevo diseño o la variación del diseño de la partida o incluso en algunos casos del proyecto, ¿no? Por ejemplo, se ha verificado que se requiere, cayó una helada, digamos, ¿no? Una helada, una sequía, lo que fuese en un proyecto productivo. Y para hacer frente a esta nueva situación se requiere alguna capacitación en manejo bajo estas condiciones. Y eso no estaba considerado originalmente en el proyecto. ¿Qué se realiza o qué se hace en ese caso? Simplemente se genera la partida necesaria, porque sin esta no se puede continuar con la ejecución del proyecto, y se indica la importancia del mismo para el objetivo del proyecto, que es brindar servicio de apoyo al desarrollo productivo. Ahora, estas prestaciones adicionales, ¿ya?, que en la práctica vienen a ser mayores montos de dinero porque son nuevas partidas, no deben de superar ciertos valores, ¿no? En el primer caso, no van a superar el 15% para que la misma entidad, el mismo titular de la entidad, lo pueda aprobar. Si supera el 15% y no está más allá del 50%, ya quien autoriza el incremento, la partida adicional, es Contraloría de la República.
Para ello va a solicitar que se le traslade toda la documentación para que haga una serie de verificaciones. Y si supera por alguna razón el 50%, simplemente el proyecto es intervenido, ¿no? Porque indica ya una serie de deficiencias muy sustanciales desde la preinversión se han ido arrastrando hasta un punto en el cual la propia ejecución del proyecto es totalmente o no se puede optimizar bajo ningún aspecto. Ahora, esto es indistinto para cualquier tipo de proyecto, productivo, de riego, lo que fuese. Siempre que hay una modificación del expediente, ¿no? Una mayores prestaciones, o prestaciones adicionales, perdón, tiene que estar correctamente justificado. La justificación siempre tiene que estar orientada a la necesidad para alcanzar el objetivo. Es decir, sin esta prestación no se va a alcanzar el objetivo del proyecto. Tiene que haber una acreditación presupuestaria por parte de la entidad, es decir, tiene que estar garantizado que el monto que se está solicitando está disponible. Por eso es que muchas veces cuando se solicitan estos famosos adelantos, o perdón, estos famosos adicionales, nos indican que todavía no se puede ejecutar porque no se tiene la certificación presupuestaria o no tenemos la disponibilidad presupuestaria. Mientras no se tenga esta, no se puede ejecutar. Y en caso de hacerlo, simplemente se estaría incumpliendo el marco normativo al respecto. Y siempre que hay incremento, ¿no?, de estos adicionales, se tiene que trasladar a los respectivos contratos. Si es que se está trabajando en una administración indirecta, al contrato del contratista, ¿no? Y este también tiene que ampliar sus garantías por si acaso. Si es que se está trabajando en una administración directa, se traslada la ampliación de plazo, solamente la de plazo, si es que se ha considerado esta también. Es decir, si la ampliación de presupuesto involucra también ampliación de plazo. Si no involucra ampliación de plazo, no es necesario, ¿ya? Porque en una administración directa al residente se le va pagando en prorrateados, igual que la supervisión. O hay veces al residente se le paga en porcentajes, pero en porcentajes de acuerdo a su avance, al avance de metrados, no en cuanto al avance presupuestal. Esto ya hemos dicho. Si el monto de incremento, el adicional, es superior al 15%, la entidad competente para la aprobación y autorización del mismo va a ser Contraloría de la República. En ningún caso puede ser la misma entidad. Ahora, puede darse que la entidad se irrogue, ¿no?, estas competencias cuando supere el 15%. Y lo puede hacer, y lo ha hecho en algunas o varias veces, ¿no? Pero eso no inhibe de que Contraloría en un determinado momento inicie los procesos respectivos de sanción, de fiscalización, ¿no?, porque no era lo que compete. Y hay otra modalidad de adicional que es por emergencia, en el cual ya la documentación de solicitud se traslada ante Contraloría para que ésta haga las verificaciones del caso, porque este es un esquema especial en el cual la normativa que permite esta ampliación por emergencia responde a criterios que están más allá del dominio de la gestión de la entidad, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, ha sido cuando se dio el COVID-19 en el año 2020, ¿no?, donde se requirieron mayores presupuestos para las adecuaciones necesarias para garantizar la sanidad de los trabajadores
y eso requería una serie de modificaciones en los presupuestos de los proyectos, de los expedientes técnicos de los proyectos, ¿no? Y para poder generar este incremento de presupuestos, se dieron algunos lineamientos especiales. Siempre el canal de modificación es el que ya habíamos mencionado anteriormente, no se olviden, la residencia a la supervisión a la entidad. En ningún caso la ampliación de plazo la puede dar la supervisión, ¿no? No hay forma en que la supervisión pueda dar una ampliación de plazo, porque la supervisión, como ya hemos dicho anteriormente, vigila, controla a nombre de la entidad. No es que la supervisión es la dueña de la inversión de la inversión es Invierte P, la entidad es la ejecutora de la inversión. La entidad siempre es la que va a responder ante la dueña de la inversión, ante Invierte P. Por eso es que estas variaciones de plazo, modificaciones del expediente técnico, adicionales, deductivos, etcétera, tienen que ser autorizados o por la entidad respectiva o por quien tenga las competencias superados ciertos montos. Una ampliación de plazo en ningún caso puede justificarse por una ineficiencia, una irresponsabilidad de la residencia, del coordinador, del jefe de proyecto, ¿no? O quien haga sus veces, o del contratista. Se va a considerar apropiada o se va a considerar bien justificada una ampliación de plazo cuando las causantes del retraso, ¿no? Son ajenas a la voluntad de la residencia o del contratista, ¿no? Conmoción social, inestabilidad política, un desastre natural. En el caso de proyectos productivos, hay veces la ineficiencia de la entidad en la provisión de los bienes para la ejecución del proyecto, ¿no? O de los contratos, de la contratación de personal apropiado, etcétera, ¿no? Ahí sí. Pero en ningún caso puede ser, pues, que se justifique porque la residencia no programó bien, porque no se equivocó de lugar y en lugar de hacer el trazo del canal por este lado, era por otro lado, y etc., ¿no? Esas no son justificaciones apropiadas. Y se va a considerar únicamente el plazo que la entidad autorice, no es el plazo que la residencia solicite. Y esta ampliación de plazo tiene que estar trasladada a los respectivos contratos, porque se está modificando el periodo de ejecución, ¿no? Antes era 5 meses, ahora es 6 meses, 30 días más que tienen que estar trasladados a los contratos respectivos. Más o menos es el procedimiento de las ampliaciones de plazo. Siempre que haya una ampliación de plazo, ¿ya? Ni bien se ha dado la ampliación de plazo, la residencia o quien haga sus veces tiene que generar nuevos cronogramas, que se caracterizan por ser siempre cronogramas acelerados, es decir, va a buscar recuperar parte del tiempo. No es de que ya me dieron 20 días y listo, ¿no? Yo tengo 20 días y ya ahí termino el proyecto, porque siempre hay un margen de error, un margen de variación del plazo. Puede ser que se presente algún otro suceso, algún otro evento, y no se pueda cumplir tampoco la conclusión del proyecto en esos nuevos 20 días que nos están brindando. Por eso es que siempre se generan nuevos cronogramas. En cuanto a las valorizaciones, ya hablando de proceso propiamente dicho, ¿no? En una administración indirecta se valorizan las partidas principales, que puede ser, en caso de proyectos de riego, ¿no? Por suma alzada, pues, generalmente si son canales, y en este caso se valoriza el total de metrados, y ese es el que se reconoce hasta que se reconozca los adicionales o los metrados adicionales, si es que estos hubiesen sido dados. Si el presupuesto base era de un metrado X, ¿no? Digamos 120,
y el metrado ejecutado es de menos, ¿no? 110, igual se paga el metrado valorizable, ¿no? Lo que estaba convenido inicialmente. En el caso de proyectos a precios unitarios, ¿no? Acá sí se paga el equivalente al metrado multiplicado por el precio unitario pactado, ¿no? Acá puede ser que tengas más metrado, menos metrado, pero como lo que has pactado en el contrato es el precio unitario del metrado, ¿no? Te van a responder por el metrado que has ejecutado realmente. Si es más, si es menos, te van a responder por ese monto. En caso de suma alzada, no. En suma alzada te responden por el metrado que se ha convenido originalmente. Si es más o es menos, ¿no? Si es más, se tendrá que esperar a que se hagan las actualizaciones, las autorizaciones respectivas. Si es menos, bueno, pues enhorabuena, ¿no? En una administración directa no hay valorización de partidas principales, no hay ejecución por suma alzada ni por precios unitarios, ¿no? Lo que hay básicamente es una ejecución por partidas. Todas las partidas se valorizan, como habíamos dicho anteriormente, ¿no? A todas ellas se les va definiendo el metrado que se ha ejecutado en el periodo de reporte y se multiplica por el precio unitario. Y se va sumando a estos los gastos generales, nada más. Ya hemos hablado de la elaboración de los metrados, son de responsabilidad de la residencia, lo puede ejecutar de manera conjunta con la supervisión, o también lo puede ejecutar ambos por separado. Este es un esquema de valorización por una administración indirecta y otro es por una valorización directa, ¿no? Hay aspectos que cambian, considerando que en una administración indirecta están pues los márgenes de utilidad y el IGB, y en una administración directa no están estos. Un aspecto que siempre se considera en las valorizaciones es el factor de reajuste o de reintegro. Viene a ser un monto valorizado que viene a ser la valorización multiplicada por el coeficiente de reajuste disminuido en 1. Este coeficiente de reajuste se va a calcular a través de la corrida de la fórmula polinómica. Y para la corrida de la fórmula polinómica se van a utilizar los índices unificados de precios de construcción que INEI va publicando periodo tras periodo. Más o menos lo hace entre el día 5º y el día 7º de cada mes. Básicamente, ¿cómo se calcula este reajuste? ¿No? A la valorización que se ha calculado, por ejemplo, es de 100,000 para el mes de enero del 2022, ¿no? Se le suma o se le multiplica el valor de reajuste, ¿no? El coeficiente de reajuste menos 1. En este caso, el coeficiente de reajuste ha sido estimado para el mes de enero en 1.050 en este valor de acá. Entonces, a este valor se le resta 1 y se le multiplica por la valorización que se ha estimado. Y ahí se obtiene ya la valorización neta, ¿no? En este ejemplo, de 105,000 soles. Y a eso ya si es una administración indirecta, se le suma pues el IGB respectivo y otros factores más. De ahí tenemos también la valorización reajustada, que es la valorización original a la cual se le va a sumar el valor de reajuste, ¿no? El monto reajustado, el de reintegro. Simplemente sumamos ambos y tenemos la valorización reajustada. La fórmula polinómica viene a ser una representación algebraica de la estructura de costos, en la cual nos van a describir o nos van a exponer los costos o los insumos más representativos del presupuesto, que van a estar acompañados por unos índices, ¿no? Que van a multiplicar unos valores que vienen a ser
los índices de precios de elementos al momento de la firma del contrato. Esto nos va a permitir definir rápidamente cuáles son los montos de reajuste y también a través de esta fórmula polinómica se va a poder establecer cuáles vendrían a ser los materiales que deberían de estar considerados en el adelanto de materiales. En la administración indirecta siempre hay discrepancias entre la valorización y el metrado, ¿no? La residencia plantea un monto, una valorización, y la supervisión considera uno distinto. En ese caso, no hay que perder de vista siempre que, indistintamente, si hay discrepancias, reducciones en los metrados, etcétera, en las valorizaciones, estas tendrían que regularizarse totalmente a la liquidación del proyecto, porque se entiende que a la liquidación del proyecto es porque se han alcanzado todas las metas del mismo. Y el alcance de todas las metas significa que todos los metrados de todas las partidas se han ejecutado al 100%. Por lo tanto, ahí deberían de aparecer todas las partidas o los metrados que puedan haber sido considerados en las discrepancias. En cuanto a la aprobación de la valorización, indistintamente si es una administración directa o indirecta, esta generalmente se aprueba en un lapso entre 15 a 30 días calendario. Es más o menos el periodo que toma, ¿no? Considerando que hay una serie de trámites, una serie de oficinas que tienen que hacer una verificación, una validación, etcétera. Ahí tengan en cuenta algo siempre, ¿no? Cuando se firman los contratos, al contratista, es decir, a nosotros, ¿no? Nos plantean plazos en días calendario y la entidad se reserva para sí plazos en días hábiles. Entonces, siempre consideren eso, ¿no? Este más o menos es el esquema de pago de una valorización por una administración indirecta, ¿no? Siempre parte de la presentación del contratista, de su valorización, la revisión de la supervisión, etcétera, y una serie de pasos, ¿no? Hay una serie de áreas de gestión pública por las cuales la autorización de pago tiene que pasar, ¿no? El área de finanzas, control, contabilidad y tesorería. Todos ellos tienen que ir emitiendo opiniones respectivas a la valorización y su aprobación de la misma. Como habíamos dicho, la valorización generalmente se cancela a los 30 días, ¿no? Posteriores a la presentación del informe. El rango es entre 15 a 30 días, ¿no? Dependiendo de la entidad, su voluntad y demás, ¿no? Pero más o menos está en ese lapso. Este es un esquema de una valorización de una administración indirecta, donde se considera la amortización de adelanto, la valorización neta, etc. Una serie de aspectos propios ya de las valorizaciones. En una administración indirecta, cuando se vence el plazo para el pago de una valorización, la entidad ya se va a ver involucrada en lo que son intereses por demora en el pago. Y hay una serie de fórmulas que se utilizan para determinar cuáles son estos intereses. Se consideran plazos que corren desde el día que correspondía al pago hasta el día en el cual se efectuó o se efectúa el pago. Y estos van a ir variando, ¿no? Acá tienen ustedes un ejemplo de cómo se calcula el interés para una administración indirecta. Esto es aplicable únicamente a administraciones indirectas. No se aplica a administraciones directas, por si acaso. El adelanto directo también es, como ya habíamos dicho, propio de la administración indirecta. Se estima a partir de un porcentaje, ¿no? Luego con la entidad, el contratista, va a convenir en un periodo de amortización, por lo general es la mitad del periodo de ejecución, ¿no? Para que el contratista no se vea afectado totalmente, ni la entidad tampoco, ¿no?
En cuanto a la deducción de adelanto directo, esta se calcula también a través de fórmulas especiales y también se genera a través de acuerdos previos que asumidos entre la entidad y el contratista. Igualmente el adelanto para materiales, ¿no? La amortización también se determina en función a un acuerdo entre la entidad y el contratista. Hay plazos máximos y mínimos que se tienen que considerar sin embargo. Y la deducción de adelanto de materiales también se calcula a través de esta fórmula. Acá en estas deducciones de adelantos de materiales y adelantos directos se utiliza bastante los índices de precios de los materiales, ¿no? En el caso de adelanto de materiales, es el índice de precios de los materiales que han sido materia de la solicitud de adelanto, ¿no? En riego, por ejemplo, puede ser, pues, fierro, cemento, ¿no? Si es que es una bocatoma, por ejemplo. Finalmente, sobre la liquidación de proyectos, esta es la etapa en la cual culmina la fase de liquidación. Básicamente, la liquidación viene a ser una acción en la cual se va a verificar que el avance físico, ¿no? El cumplimiento de metas físicas corresponde con el movimiento financiero del proyecto. Es decir, si se puede verificar que se ha avanzado al 100% de metas, se tendría que encontrar una ejecución financiera también al 100%. El marco legal de la liquidación de proyectos, ¿no? Está dado por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, los decretos ley de presupuesto del sector público para los años fiscales del 2018 al 2022, incluye también ya más adelante, cuando se culminen algunos proyectos que se han iniciado en este año también. Normas generales de los sistemas de contabilidad, tesorería, presupuesto y abastecimiento, algunas resoluciones de Contraloría, la ley de contrataciones y la ley general del Sistema Nacional de Bienes Estatales. La liquidación de proyectos es conducida a través de una persona natural o jurídica que se va a denominar liquidador del proyecto, que es una persona con alta especialización y alta calificación en procesos de liquidación de proyectos. Es una persona que tiene una experiencia en las actividades propias del proyecto que se va a liquidar y también tiene alta capacidad de redacción y habilidades de síntesis. Pero al mismo tiempo también tiene un altísimo conocimiento actualizado incluso de los marcos normativos, contables, administrativos y legales del sector público, a través de los cuales va a poder desarrollar actividades de verificación, en otras palabras, casi de fiscalización, ¿no? Sobre las diferentes actividades y metas que se han ejecutado y que se han alcanzado con el proyecto. El liquidador tiene que ser un profesional habilitado y colegiado, tiene que tener también la especialización en estos tipos de liquidaciones, no debe de estar impedido de contratar con el Estado, puede ser una persona natural o jurídica, puede ser un profesional vinculado a la entidad o no, debe de tener mínimamente 2 años de colegiatura y además debe de tener al menos las mismas calificaciones que la supervisión o en todo caso 2 veces las calificaciones de la residencia. Las funciones principales del liquidador es la verificación. Básicamente es un proceso de fiscalización sobre lo que la residencia y la supervisión han ejecutado, ¿no? Va a verificar la correcta y oportuna ejecución de actividades. No solamente es que se hayan ejecutado bien, sino de forma oportuna, es decir, que se hayan iniciado en los plazos que se habían establecido en el expediente técnico o las modificaciones del mismo. Igualmente va a verificar la correcta ejecución presupuestal, la legalidad de toda la documentación. Para ello puede desarrollar una serie de peritajes, de acciones de control, de validación de documentos y demás, ¿no?
incluso puede llevar adelante procesos de, de peritaje si es que lo considera necesario. La participación de la liquidación, del comité de liquidación en un, y la identificación de inconsistencias, errores, vicios, fallas, todo lo que queramos, siempre va a conllevar la identificación de responsabilidades y la asignación de sanciones que va a proponer la liquidación, ¿no? La liquidación, cuando encuentra alguna inconsistencia, algún incumplimiento, alguna omisión, falla, etcétera, no se va a quedar solamente con identificar esta falla, esa inconsistencia. Va a identificar al responsable y va a recomendar sanciones. No lo va a dejar solamente, el ingeniero Eloy es el que no cumplió sus funciones, por eso el proyecto no se cumplió en el plazo que estaba establecido. Qué mal por el ingeniero. Listo, está amonestado, ¿no? Sino que va a indicar qué sanciones son las que la que me competen. Amonestación, con copia file, si es que soy de la entidad, algún tipo de sanción administrativa, más una sanción pecuniaria, una serie de sanciones que ellos van a definir. Pero siempre tiene que haber identificación de responsabilidades y recomendación de sanciones cuando se encuentren errores, vicios, fallas, etc. La liquidación, como su mismo nombre lo dice, va a abarcar dos ámbitos, ¿no? El ámbito técnico y el ámbito financiero. En el ámbito técnico, la liquidación va a verificar y va a convalidar todo lo relacionado a los informes financieros, a la legalidad y veracidad de los documentos sobre los gastos que se han realizado. Va a refrendar todos los informes financieros que ha emitido la residencia o el contratista. Igualmente va a validar toda la documentación administrativa que se ha generado. Si es necesario, va a regularizar algo de documentación faltante, esto principalmente en una liquidación de oficio. Y también va a identificar los vicios ocultos en la documentación que se ha generado, ¿no? Este va a ser el paso o el procedimiento a través del cual se va a luego aplicar sanciones. En el aspecto técnico, ¿no? La responsabilidad de la liquidación está orientada a verificar que se hayan cumplido todas las metas físicas del proyecto, número de capacitaciones, de visitas de asistencia técnica, de pasantías, asignación de subsidios, etcétera, ¿no? Igualmente, que se hayan alcanzado en cada incorporación de bien o de servicio los estándares de calidad que se habían considerado en el expediente técnico, más las modificaciones que se puedan haber recomendado. Y por último, va a verificar la existencia física e íntegra de los diferentes bienes que se hayan adquirido con el proyecto. En el caso de proyectos productivos, kits, motocicletas, proyectores multimedia, laptops, módulos, todo aquel bien físico que se ha adquirido, la liquidación va a verificarlos, que estén funcionando, que estén dentro de los parámetros de calidad que se habían establecido. Y en el aspecto operativo, va a verificar que todas las actividades del proyecto se hayan cumplido. Igualmente, va a refrendar la capacidad operativa del proyecto, es decir, que el proyecto, cuando ya está concluido, efectivamente pueda brindar servicios a la población, servicios orientados al sector en el cual se ha generado la inversión, obviamente, ¿no? Alguna fuente de información de la liquidación, Invierte P, a través de sus diferentes esquemas, plataformas, aplicativos que tiene, el MEF, el SIGA, el CIAF, y toda la documentación original que se haya podido generar y que obre en la entidad desde la elaboración de la preinversión.
Es decir, la liquidación va a verificar prácticamente, si así lo desea, así lo considera necesario, todo el proceso de gestión del proyecto. Hay algunas dimensiones que se consideran en la liquidación. La dimensión financiera, que está orientada a la examinación y al análisis a detalle de todos los costos que se han ejecutado en la ejecución del proyecto. Para ello, no solamente va a poder realizar cálculos, ¿no? Verificaciones, sino incluso puede realizar una serie de acciones para la toma nuevamente de información y la contrastación de la misma, que lo puede hacer de forma directa o indirecta. Directa si va a los proveedores y les solicita que que validen o que den testimonio de veracidad de la documentación que obra en su poder. Indirecta si es que no lo hace en ese sentido, se aproxima a los proveedores, les solicita cotizaciones sobre describiéndoles la misma calidad y cantidad del bien que es materia de la verificación, para determinar si ha habido variación, adulteración o lo que fuese, ¿no? La dimensión temporal está orientada a la verificación de todas las actividades del proyecto y que éstas se hayan podido realizar en los plazos que se habían programado, pero además, ¿no? Considerando las modificaciones que se hayan podido incorporar. Es decir, se va a verificar que cada partida se haya ejecutado apropiadamente y que se haya ejecutado en los periodos de tiempo que se habían indicado inicialmente en el expediente técnico, las modificaciones del mismo. Y luego tenemos la dimensión cualitativa, en el cual va a revisar y va a validar la calidad de la inversión del proyecto, ¿no? Va a revisar y convalidar la calidad de los bienes, de los diferentes servicios que se han incorporado en el proyecto. Incluso también va a, de ser necesario, validar la documentación de sustento de gastos, ¿no? A través de los procesos que ya hemos dicho, va a hacer verificaciones con el mismo proveedor, con otros proveedores, etc. Finalmente, la liquidación de administración directa. Este tipo de liquidación se va a dar cuando la residencia y la supervisión cumplen con todas sus funciones y absuelven las interrogantes o las observaciones que habían sido planteadas en la elaboración del informe de preliquidación o de culminación del proyecto. Va a estar a cargo del residente o quien haga sus veces, que va a generar la documentación respectiva. La entidad va a designar un comité de recepción y liquidación. Este comité va a estar conformado por la supervisión o el supervisor, un contador y un profesional del área también, todos ellos con experiencia en liquidación de proyectos. ¿Qué actividades se va a desarrollar? Se va a verificar que se deben cumplir con todas las actividades, se va a elaborar y firmar el expediente, el acta de culminación. Si es que hay observaciones, se subsana. Luego de ello, el responsable del proyecto va a elaborar o va a preparar con la documentación técnica y financiera lo que se vendría a llamar como informe de preliquidación o informe de liquidación, dependiendo de la denominación que se le haya dado a este en el contrato respectivo. Los documentos que se generan en este tipo de liquidación es el informe de preliquidación, el acta de culminación, el acta de recepción y verificación, la liquidación técnica financiera, el acta de opinión favorable de la liquidación y el acta de transferencia. Este más o menos es el procedimiento de una liquidación por administración directa, pero de obras, ¿no? Aplicable a obras de riego. Para proyectos productivos, ¿no? Se sigue más o menos el mismo protocolo con algunas variaciones, porque no existe todavía un esquema específico. La liquidación por administración directa es otro tipo de administración que también o tipo de liquidación que nos va a generar otro documento denominado expediente de liquidación técnico-financiera. Va a estar también a cargo de la residencia
¿no? O quien haga sus veces, se va a presentar un documento donde va a estar sustentada de forma documentada toda la información de ejecución del proyecto. Acá se va a poder conformar equipos o comités de recepción formados por un profesional del área y la residencia o la supervisión. Puede ser mínimamente 2 o puede ser también 3 o algo más, depende de la complejidad del proyecto, ¿no? Al igual que en el caso anterior, acá también hay un residente y un supervisor que han generado suficiente información y que además han ido absorbiendo una serie de interrogantes, una serie de omisiones, aclaraciones, etc. El responsable del proyecto inicia el proceso informando la culminación del proyecto y solicitando la recepción. La supervisión ratifica esta culminación y el comité de recepción, al cual se integra ya la supervisión, actúa, ¿no? Empieza a hacer las verificaciones de campo y demás. El contratista, cuando recibe la autorización del comité de recepción, inicia la elaboración del informe de liquidación, que lo puede hacer a través del mismo residente o de otro profesional. El supervisor va a recibir este informe de liquidación del contratista y va a emitir una opinión y le va a trasladar la documentación al comité de recepción para que éste pueda desarrollar una serie de verificaciones, una serie de contrastaciones y después de ello, ¿no? Va a elaborar un informe de liquidación técnica financiera, el cual va a ser aprobado y va a ser elevado ante la entidad, ante el titular del pliego de la entidad, para que éste emita la resolución de aprobación de liquidación. Y recién va a culminar este proceso cuando el contratista solicita la devolución de sus garantías. Este es un esquema de una liquidación por administración indirecta para obras, ¿no? Aplicable a riego. Para el caso de proyectos productivos, ¿no? No es común, es muy raro que se pueda generar un proyecto productivo bajo esta administración indirecta. En caso de generarse, bueno, habría que tener cuidado en algunos procedimientos, porque esto no está claramente establecido tampoco para proyectos productivos. Sí está para obras, pero no para otros tipos de proyectos. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si ustedes tuviesen alguna consulta, como parte de material del curso, les voy a compartir dos documentos relacionados a las funciones de la residencia y la supervisión para proyectos productivos y otros para proyectos de obras, ¿no? De infraestructura. Ahí está de infraestructura de saneamiento, de carreteras, puentes, canales de riego, etc. Documentos que van a serles de cierta utilidad para que ustedes puedan establecer sus actividades. Si en algún momento tuviesen alguna duda, alguna consulta más adelante, este es mi nuevo número de WhatsApp. Está ahí en la PPT. Háganme las consultas del caso para poderles ir orientando, ¿no? Estos procesos de liquidación son bastante delicados, porque si uno no, en calidad de residente, no puedes demostrar fehacientemente que has ejecutado una partida, ¿no? Esta no va a ser reconocida. Pero además de eso, ¿no? Siempre van a haber sanciones, recuerden eso siempre. La liquidación no solamente identifica un acto que esté alejado, que esté en discordia con el marco normativo. Una vez que identifique el acto, tiene que identificar al responsable y tiene que proponer sanciones. Entonces, la fiscalización, perdón, la liquidación, si es que hay errores, va a devenir en sanciones siempre. Hay que cuidarnos de ellos siempre también. Bien, sería todo de mi parte. Si no hay consultas, muchas gracias por la atención prestada. Igualmente las gracias a la escuela por haberme considerado en esta oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso.
Ok, buenas noches.
Sí. Por favor, no se pongan nerviosos a la conductora. Hemos habido un quiebre después de esa respuesta. La respuesta es verdura. Explique, por favor. Bueno, Alfredo, tenemos con muchas chicas en Barranco Bar. Perdón, no tiene nada que ver. No confunda, señorita, no reclame. No, Se siente un tono de reclamo. Y no, no es el caso, es una entrevista, no es una pelea de novios. sí. Ok, respóndenos a esa pregunta, repítame, por favor. Bueno, sí, claro, obviamente yo soy una soltera, que estoy soltero hace muchos años. Y... ¿Son 2 años exactamente? Es válida la pregunta de parte del conductor. 8 años, obviamente. 8 años. Sí, Sin goce, a ver. También es válido 8 años sin gozar, sin gozar.